En mis épocas juveniles se decía en la Facultad de Derecho, dura lex sed lex. O sea, por más dura que sea la ley, es la ley, hermano. Te puede dar pena. ¡Ay, pero es la ley, pues, ¿qué vas a hacer? Sóbate más. Bueno, varios temas tenemos acá. Vamos a pasar la revista a todos estos temas de la coyuntura penal o posiblemente penal o de corrupción o de posible corrupción. Porque nosotros sí podemos sospechar, nos pagan para eso. Para los periodistas, digo. El doctor Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción, está con nosotros. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, felizmente. Muchas gracias por la invitación. ¿Guardaba usted su plata en el baño? No, nunca, jamás. Jamás la guardaba ahí, ¿no? No. Ya. Bueno, siempre es bueno preguntar porque de repente es más común de lo que uno cree. Pero es raro, ¿no? Es común más bien en los ilícitos. En los ilícitos, sí. Yo trabajé varios años en control interno y tuvimos que hacer operativos tanto contra jueces como contra fiscales. Y una de las reglas de la experiencia, lo que nos dimos cuenta es que generalmente, si podían, se trataban de deshacer del dinero. Hubo un caso en que lo tiraron por la ventana y desapareció. Hubo casos en que lo han botado por el baño, por el water. Y ha habido casos en que lo han escondido en el baño, para después decir, por ejemplo, ingresó una persona, de repente esa persona lo ha dejado. Claro, o me están sembrando. Lo sembraron. Así es, pero me sembraron coca, me sembraron dólares. Claro, pero en este caso del señor Pacheco, si vamos a analizarlo, en realidad él mismo ha reconocido que era suya. Que era suyo. Entonces ahí ya él liquidó cualquier coartada, como decimos en derecho, cualquier explicación que fuera legítima. Aquí ya lo único que deja es la sospecha porque él no puede justificar. Ese día no justificó, dijo que no tenía documentos, nada para acreditar dónde los había cambiado. Hoy día la República, creo que es, Judy, que saca una noticia adicional a esto de los $20.000 sobre las cuentas del señor Pacheco, ¿no? Unidad de Inteligencia Financiera, la famosa Unidad de Inteligencia, detecta 80.000 en soles en cuentas de Bruno Pacheco. El funcionario deberá acreditar el origen lícito de esa cantidad, ¿no? O sea, la justicia me puede pedir, o la investigación que me tiene que hacer el Ministerio Público, me tiene que pedir explicación de dónde salió esta plata. Absolutamente, porque si no se va a suponer un enriquecimiento ilícito, sino otras figuras. Otras figuras ya se perciben con el tema antecedente de los comandantes generales, cuando ha habido pedidos de favorecimiento. Igualmente con el pedido al superintendente de la SUNAT para que beneficie a ciertas empresas. Entonces, ahí hay una actitud ilícita. Cuando se encuentran $20.000, definitivamente eso ya se pone más grueso, hay una sospecha muy fuerte, y ahora con estos 80.000 definitivamente la situación es grave. ¿Podría yo pensar legítimamente, si soy representante de la justicia o del Ministerio Público, en este caso, que en primer lugar los casos que se han conocido, uno, no son los únicos, número uno, y número dos, que a lo mejor ese dinero que yo no tengo documentos para acreditarlo, ni lo he recibido en una notaría ni nada parecido, es un pago por favores? Definitivamente que sí. ¿Tengo derecho a pensar eso? Por supuesto que sí, porque no hay ninguna justificación. ¿Está dentro de mi lógica jurídica pensar eso? Así es, y la regla de la experiencia, porque si no hay justificación y hablamos de una persona que ya tiene antecedentes, además que se ha escuchado que hay pedidos de dinero para ocupar ciertos cargos públicos. Ahora, esto también es preocupante en relación al presidente, porque el presidente a esta persona le ha dado gracias por los servicios prestados, ¿no? En una declaración cuando se retira. Y más bien él dice que está combatiendo la corrupción. Ayer mismo creo que lo ha dicho. Entonces, ahí no hay una coherencia. Igualmente, el día de ayer ha estado el señor Pacheco nuevamente en la presidencia de la República. O sea, es una situación bastante rara. ¿Por qué levanta tanta sospecha el hecho de que Pacheco vaya a la presidencia de la República? ¿Por qué? En principio porque todavía hay temas en investigación. Cuando se supone que una persona es sospechosa de corrupción, debería de tener ya ciertas limitaciones para ingresar en un lugar donde se combate la corrupción, donde hay hechos inexplicados por parte de él.
Y más aún porque se supone que pueden haber preguntas en relación al mismo presidente de la República. Y teóricamente no deberían de estar reuniéndose porque podrían estar acordando testimonios. Ese es el punto, porque además no sería la primera vez. Así es. El caso de Vizcarra es el antecedente. Exactamente, en el caso de Vizcarra hubo reuniones para acordar darle una versión común. Así es. A la justicia. Y para quitar responsabilidad al presidente, le pedía a una señora que ella se atribuya la responsabilidad. Entonces, sí tenemos derecho a sospechar y tenemos derecho a preguntarnos qué hace usted yendo a Palacio, señor. Definitivamente, ¿no? Ya llamaba la atención cuando parece que con una conversación con el señor Sagasti, quizá con su secretario general, cambió las reglas de los requisitos del perfil para el secretario general. Ingresa el señor Pacheco como una persona de confianza, pero que no cumplía ninguno de los requisitos de los anteriores secretarios generales. Entonces, eso ya también por ahí empiezan las cosas, ¿no? Esto de confianza es una palabra que se usa para todo, pero ¿qué cosa significa exactamente? Por ejemplo, que esta persona, siendo secretario general, no solamente podría hablar por él, sino también hablar por el presidente. Claro. Es algo que se deduce de uno de los diálogos, me parece que es con el comandante general, ex comandante general Vizcarra, de que hay un pedido y le reprocha además, pero usted cómo sabe que se va a quedar como comandante general. Sí. Entonces ahí ya no está hablando por él mismo, sino está hablando por el presidente. Porque esa es facultad del presidente. Absolutamente. Él no tenía poder. Exactamente. Él no tenía poder por sí mismo, más allá de su secretaría general ahí en Palacio. Bueno, o sea que esto acá sí hay materia probablemente penal. Efectivamente. Por los indicios que tenemos. Sí, así es. Hay materia penal. Sí. Hay un caso. Sí, en principio puede ser tráfico de influencias, ¿no? Hay un interés de él en beneficiar a otras personas y también finalmente, si es que no justifican los 80,000 más los $20,000, también sí. Enriquecimiento ilícito, 401 del Código Penal. Cambiando un poco de tema, hemos tenido varias informaciones que han aparecido en la prensa que vinculan al ministro de Economía y al de Justicia con hechos que son favorecimiento posible, por razones de parentesco, posible, digo, a familiares para obtener concursos, ganar concursos de licitaciones y otros con el Estado. Bueno, entre otros casos, los que más han destacado es el del ministro de Economía y el del ministro de Justicia. El ministro de Economía, la cuantía es menor en cuanto al dinero. Y él efectivamente ha mencionado que aparecen sus hijos vinculados a esto por error y que se ha devuelto la plata. Pero ¿son dos cosas distintas o no son dos cosas distintas? Y en el caso del ministro de Justicia lo mismo. Claro, definitivamente son hechos que se deben investigar. En principio es bueno que se conozca porque teóricamente los ministros, ellos saben que tienen prohibiciones. Ellos tienen que declarar que no tienen intereses en relación a el ejercicio de su cargo y evidentemente hay prohibiciones concretas en relación a los familiares que no pueden tener negocios con el Estado. Entonces, son hechos que ameritan mínimamente una investigación. El ministro de Justicia ha respondido un poco agrio, lo entiendo, ¿no? Porque le están diciendo que además es una cuestión de muchos millones, que él no sabe dónde están sus hermanos, ni sus cuñados, ni nadie. O sea, a mí no me pregunten. ¿Qué le parece eso? Bueno, la realidad es que nosotros como abogados sabemos que si ingresamos a la función pública, inmediatamente tenemos que hacer declaraciones de interés y que tenemos que impedir que nuestros familiares negocien con el Estado porque nosotros mismos ya incurrimos en falta y en ilícitos. Entonces, definitivamente eso no es excusa, ¿no? Claro. Que haya habido un tema anterior puede ser, pero si este tema ya está cuando él está en el cargo,
ha tenido que haber una manera de resolverlo. Y la Porque realidad... ahora es fácil saber eso. Así es. A través de internet, ¿no? A través de la red es fácil saber esto. Y en registros públicos. Claro. Pero la situación sobre todo es grave para un abogado, porque cualquier otra persona puede decir que de repente que no sabía, que no se asesoró, que lo confundieron. Pero un abogado eso lo sabe, pues. No puede decir complicado. Que no. Por supuesto que sí. Hace muchos años mi empresa fue proveedora del Estado en un pequeño trabajo y por supuesto nos sometieron a un chequeo total, poniendo los nombres de nuestros socios en la red, ¿no? Aunque en esa época sí se había red ya, más primitiva que ahora, porque eso se sabe. Claro, yo entiendo que en el siglo XIX de pronto tú no habías reconocido un hijo, cosas así, pero hoy día... Ahora es difícil que no se sepa. Difícil que no se sepa. No, y uno mismo tiene que cuidarse porque uno tiene legitimidad en el cargo y autoridad moral cuando precisamente uno está limpio de todo. Pero si empiezan a descubrir cosas, ya uno pierde legitimidad. Ese es el problema, que es muy fácil perder legitimidad por una cosa así. Porque lo que indigna al público, lo que indigna al pueblo son este tipo de cosas. Más que las ideas, más que, en fin... ¿Y podría caberle algún tipo de responsabilidad a la entidad que da la buena pro para estas obras? ¿Ellos no deberían chequear eso también o no? Teóricamente la licitación, por ejemplo. Ellos también deben de chequear, definitivamente, ¿no? Y deberían de tener una respuesta en relación a estas preguntas, tanto como el mismo familiar, ¿no? Porque no es solamente el ministro, sino yo, hermano de alguien que ha asumido un cargo, yo entiendo, porque si no, no estuviera trabajando con el Estado, cuáles son las prohibiciones. O sea, yo también como proveedor debo de estar enterado que si mi hermano ingresa a la función pública, yo ya no puedo continuar. En un reglamento de licitaciones mínimo elemental, en las bases eso está establecido. Eso es ley. Yo no puedo postular a un cargo, a ganar una obra diciendo, no, yo no conocí eso. Entonces no postula, pues, hermano. Claro, ni hablar. Lo siento, pero no estás capacitado, pues, para empezar. Así es. No, porque yo soy el mejor ingeniero. Bueno, está bien, serás el mejor ingeniero, ándate a Marte, pues, pero acá no puedes hacerlo. Hay prohibiciones expresas, claro. Lamentablemente es así, no se puede. La ignorancia del derecho en este caso. ¿Recuerda usted la famosa teoría de que la ignorancia del derecho te inhibe la responsabilidad o no significa que te puedas utilizar? Yo no conozco la ley. Ese es un principio jurídico, ¿no? La ignorancia del derecho no excusa su incumplimiento. El ignorar no faculta a incurrir en ilicitudes. Oye, yo te meto un tiro, pero perdón, no me pueden disparar porque la ley lo prohíbe. Ah, no sabía. ¡Wow! Ahora, no digo que esto sea un disparo, pero es un tiro de varios millones. O varios tiros de varios millones. Así es. Que nos cuestan a los que a la manera de corderos degollados pagamos nuestros tributos con prontitud. Porque tenemos temor de que la SUNAT nos corretee. Y nos corretea. Claro. Ahora existe una cosa que se llama la clave sol. Agárrate. Sí. Agárrate. Bueno, otro tema para pasarle. Bueno, esto tiene que ver con el tema de los conflictos de intereses, ¿no? Y se han producido nombramientos, ya que estamos con el conflicto minero, que es el más llamativo, de personas que han pertenecido a instituciones que han cuestionado a la minería fuertemente, ¿no? Con todo derecho, digo, no me parece que esté mal. Ahora, si yo pertenezco a esta institución, puedo tomar un cargo público en la que se supone, claro, organizaciones sin fines de lucro o gremiales o lo que sea, puedo tomar un cargo público en el que se supone que yo como Estado, tengo que ser neutral entre las partes. Pregunto si eso tiene un fundamento legal o no. El tema que vincula a una persona, digamos, no un activista, si asume un cargo público, lo que tiene que hacer es renunciar a todo su activismo y asumir, ponerse en el nivel. O sea, el funcionario, el servidor público tiene que ser absolutamente imparcial, tiene que ser objetivo, tiene que ponerse en el medio.
porque es funcionario público. Así es, porque si es un agente de intereses, que lamentablemente a veces mucho pasa en la función pública, ¿no? Nombran a alguien que va a defender determinado interés. Lo mismo. Exacto, eso es una ilicitud grave, ¿no? Y en ese sentido, un funcionario sabe que tiene que ponerse en el medio, y si se pone favoreciendo una parte, definitivamente está traicionando su función. El lobismo está reglamentado. También. Pero justamente parte del reglamento es que tú no hagas lobby dentro del Estado, pues por favor. Así es. Eres ministro, eres director, lo que sea, no puedes ya, te olvidas de ser lobista y tienes que dar prueba de eso. Y fíjense lo que pasa, en el sector privado, al cual pertenecemos la mayor parte de los periodistas en el Perú, pero es incompatible pues que yo pertenezca a un partido político. Yo no puedo hacer este programa acá con mi chapita de el partido de no sé qué. Claro. Del oso lunático. Pero eso es el sector privado. Bueno, pero aún así tú te das cuenta de que hay una situación de conflicto, ¿no? Definitivamente, por supuesto, claro. En el sector público más. Y luego, el otro tema que tenemos en la agenda es que van a faltar fiscales supremos con lo que está pasando en el Ministerio Público, oiga. Hay una situación complicada y que está con la salida del doctor Rodríguez Montesa en dos instituciones, ¿no? Una es en el Ministerio Público, efectivamente, y la otra es en el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones yo diría que es más grave, porque ya anteriormente, antes de las elecciones últimas, el Jurado Nacional de Elecciones paralizó sus funciones, ¿no? Y lo justificó su presidente porque solamente habían 3 miembros. Teóricamente lo que debe pasar apenas el doctor Rodríguez Montesa entregue el cargo es que nuevamente se van a paralizar toda la actividad, y nosotros estamos ya en etapa preelectoral, ¿no? De las regiones. Entonces es un gran problema. Ahora, en la Fiscalía se está produciendo un caso que se produjo hace muchos años. Con la caída del señor Fujimori fue destituida Blancanélida Colán, y me parece que se retiró, se jubiló Miguel Aljobín. Se quedaron solamente 2 fiscales titulares, la doctora Nelly Calderón y la doctora Adelaida Bolívar. No quedó otra cosa que la doctora Nelly Calderón asumió la Fiscalía de la Nación con voto de la doctora Bolívar, y la doctora Bolívar se tuvo que retirar al Jurado Nacional de Elecciones. Esta situación nuevamente se está produciendo aquí, y teóricamente el doctor Pablo Sánchez tendría que ir al Jurado Nacional de Elecciones y quedar solamente la doctora Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, porque no puede renunciar a ese cargo para ir al jurado. Es una situación complicada. Diría que la ley orgánica del Ministerio Público, en sus artículos 4 y 5, conceden discrecionalidad para que se resuelvan casos y no se paralice, porque como el Ministerio Público es una institución de justicia, hay mandatos, ¿no? Igual los jueces no pueden dejar de impartir justicia por deficiencia de la ley. Entonces, ante una deficiencia, un vacío, tienen que cubrir para que la demanda del servicio de justicia no se paralice ni se afecte. Entonces, de todas maneras va a tener que tomar decisiones en solitario la doctora Zoraida Ábalos, ¿no? Pero lo que es más preocupante, y es preocupante lo de la Fiscalía, es lo del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Por la etapa en que nos encontramos. O sea que vamos a tener ya hemos tenido problemas en la pasada elección, vamos a tenerlo sin duda en la que viene. Sí. Dios mío. Doctor Pedro Angulo, gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muy amable. Muy buenos días. Vamos al encuentro de la historia con nuestra secuencia efemérides.